Con motivo de celebrar en octubre el mes de la familia, la Unión de Padres de Familia del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de las Hermanas Esclavas de Tucumán organizó este evento de manera conjunta a los consejos de familias pertenecientes a los colegios asociados a FAERA. Tenemos esta tarde entonces el agrado de conectarnos con la licenciada Liliana González, quien en esta oportunidad nos acercará herramientas sobre cómo vivir, enseñar, aprender en tiempos de pandemia. Es ella profesora y licenciada en psicopedagogía, cursó sus estudios en el Instituto Superior Dr. Domingo Cabret en la ciudad de Córdoba y en la Universidad de Río Cuarto. Especialista en clínica de niños y adolescentes. Además de escritora y columnista, Liliana es conferencista, tarea que le permitió entregar herramientas valiosas en este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. También ha sido distinguida con los premios Santa Clara de Asís en el año 2014 por su desempeño en los medios de comunicación. Segundo premio al Cordobés del año 2017 por el diario La Voz del Interior de la ciudad de Córdoba. Premio Jerónimo Luis de Cabrera del año 2019, Córdoba, Argentina. Son de su autoría obras varias y siendo la última editada en el año 2019 titulada Volver a mirarnos, el reencuentro con nuestros hijos y alumnos en tiempos de urgencia y tecnología. Liliana, queremos agradecer tu presencia, tu tiempo. Destacamos tu humanidad y cercanía a la hora de comunicar los conceptos, las ideas. Y estamos agradecidos por esa calidez, por esa disposición de tu parte, así que te damos una muy cálida bienvenida y otra vez, muchas gracias. Voy a volver a indicarles a las personas que permanezcamos con los micrófonos apagados y en todo caso, Liliana, a mitad de ponencia yo voy a indicar en qué momento se activa el chat para colocar allí las preguntas y no estar ahora interfiriendo, ¿te parece? Muy bien, bárbaro. Tuyo. Bueno, gracias por la invitación, provincia que amo, a la que he ido un montón de veces y siempre ha sido muy lindo todo lo que me pasó allí. Espero poder volver, que en algún momento vuelvan los viajes y la posibilidad de ir de una provincia a otra, como lo hacía todos los días prácticamente. Bueno, en realidad vos me presentaste como que voy a dar herramientas, y la verdad que no sé si están así, porque las herramientas las estamos construyendo día a día, porque estos médicos por progresivo y nadie las tenía. Por eso, imagínate si hubiera habido un manual para la sobrevivencia de esta pandemia, hubiera sido un bestseller, pero vamos escribiendo y hablando a medida que lo vamos pasando y nos vamos reinventando todos los días. Las herramientas las tenemos que construir, es obligación construir herramientas, pero las que te vienen bien a vos, quizás no me vengan bien a mí, o a fulano o a mengano, ¿no? Si cada quien con lo que tiene, a tratar de hacer de este episodio, que es más largo de lo que pensamos, algo que nos sirva para ser mejores personas, ¿no? No es fácil porque creo que la pandemia potenció lo mejor y lo peor de la gente, ¿no? El mundo venía muy mal antes de la pandemia y estaba anunciando su malestar. Nunca nos imaginamos, ya sabíamos de los tsunamis, ¿no? de las inundaciones, de los terremotos, pero bueno, esta pandemia fue absolutamente inesperada. Al principio parecía una película de ciencia ficción de origen chino, con un protagonista principal que era el COVID-19 y una señora que lo acompañaba, que era la señora Muerte. La muerte se presentificó en nuestras vidas, de pronto ya estaba en Argentina, ¿viste? De pronto ya era nuestro también el problema, y hubo que vivir con esa sensación de finitud todo el tiempo, este miedo a morir, este miedo a enfermarse, a que se mueran los seres queridos. Esto nos despertó mucha angustia, había muy poca información, la información iba cambiando día tras día, semana tras semana, y entonces, bueno, la incertidumbre produce mucho malestar. Por eso la pregunta del millón es, ¿y esto cuándo se acaba? Nadie lo sabe. El día final nadie lo sabe. Y después de la pandemia, ¿qué? Tampoco sabemos. Iremos viendo, iremos construyendo. La única seguridad que podemos tener es que nada va a ser igual, que el mundo después de esta pandemia cambia definitivamente.
Cambia la economía, cambia lo social, cambia la mirada al otro, cambia la organización familiar y laboral. Seguramente muchas empresas seguirán con el teletrabajo porque funcionó y porque a muchos padres les gustó poder estar más tiempo en casa y no viajar tanto. Al no viajar tanto, haciendo teletrabajo, hay menos vehículos en la calle, por lo tanto hay menos contaminación ambiental. No sé, no sabemos hacia dónde vamos. La incertidumbre es muy grande. Lo que sí sé, que ya tengo algunas certezas, es que no ha habido nadie que no pierda algo en esta pandemia. Y cuando hablo de perder el trabajo, de perder sueños, de perder proyectos, de perder seres queridos. Aún los fabricantes de alcohol en gel y barbijos están perdiendo algo, ¿no? Aunque les esté yendo muy bien económicamente, bueno, perder la posibilidad del abrazo, de la posibilidad del encuentro con los amigos, bueno, todos algo hemos perdido. Digamos, en la escala social más complicada, la pérdida de trabajo, el desempleo, el hambre, la desnutrición, saber que el 50% de los chicos no se pudieron conectar con Wi-Fi, que no tenían internet, que no tenían dispositivo tecnológico. Es como que esta pandemia puso la lupa sobre la Argentina, sobre todo el mundo, pero en particular a nosotros, y nos mostró dos grandes cosas que a lo mejor no queríamos ver. Una, el grito de la naturaleza. Algo pasó. ¿Sigo? El grito de la naturaleza diciéndonos basta, basta de contaminarme, de lastimarme, de deforestarme, ¿no? Y el grito de la pobreza, porque sabíamos que había pobres en la Argentina, pero no que eran tantos ni cómo vivían. Y esa imagen del chiquito diciendo yo no tengo agua potable para lavarme las manos, sintetiza un poco ¿no? Esa franja cada vez viviendo más injusticia social y más desigualdad. Esta pandemia nos hizo perder cosas y ganar otras, ¿no? Se extraña muchísimo el lazo social, yo creo. De todos modos, ahí yo es lo que más extraño, por lo menos, el encuentro con los amigos, el encuentro tranquilo con la familia. Yo creo que de esta pandemia va a quedar algo feíto que no me gusta, lo estoy viendo, lo estoy escuchando, y que es que el otro puede ser amenazante, ¿no? Esa sensación es nueva. Nunca nos habíamos juntado con la familia pensando que alguno me puede contagiar, un nieto, un hijo, un amigo, ¿no? Eso es nuevo y la verdad que sobre eso tenemos que trabajar porque sería muy feo salir de esta pandemia y quedar con esta idea de que el otro es una amenaza para mí. Es un trabajo que hay que hacer, habrá que hacerlo en casa, habrá que hacerlo en las escuelas. Yo sé que vivir sin abrazos, sin besos, sin encuentros, con tantísimos cuidados, nos ha interpelado la vida, nos ha cambiado la cotidianidad, nos ha vuelto quizás un poco más creativos en un punto, porque tanto los docentes como cuando nos queremos relacionar con la familia, hemos tratado que la emoción atraviese las pantallas, ¿no? Hemos tratado de salir de la pura tecnología para provocar algo en el otro, llegar al corazón del otro. A mí me han emocionado muchos videos que he visto de docentes hablándoles directamente al corazoncito de los chicos, diciéndoles los extraños, ya nos vamos a volver a ver, no se preocupen por lo que no aprendieron, ya lo aprenderemos. O sea, no fue pura tecnología, ¿no? Yo creo que vivir con esto, todo el mundo dice que vamos a tener que aprender a vivir con esto y que a lo mejor es por mucho tiempo y que a lo mejor el virus mute y que a lo mejor viene otro y te dicen, bueno, y lo que está pasando en Europa, vos decís, ¿hasta cuándo? Entonces, para que la desesperanza no nos hunda, para que la depresión no nos gane y para que la angustia no nos limite la vida, creo que nos tenemos que poner creativos, creo que nos tenemos que apoyar en la gente que queremos, creo que tenemos que ser muy activos en la búsqueda del vínculo y ser una especie de artesano de la vida, o sea, quizás descubrir qué es eso que nos puede hacer bien y que lo podemos hacer desde casa. Mucha gente lo está haciendo, hay muchísima gente ha vuelto a leer, muchísima gente ha vuelto a leer, está haciendo cursos por internet, está aprendiendo idiomas, está bailando, muchísima gente ha buscado, tengo gente que está haciendo cursos de teatro por internet, de stand-up, o sea, hay como una búsqueda en la gente que está bien, por supuesto en la gente que tiene ganas de salir de esto bien parado, una búsqueda bueno, qué es lo que me hace bien para tener una vida un poco más plena dentro de esta tragedia, ¿no? Quizás volver a mirarnos, que fue antes de la pandemia, el libro que escribí, el último con mi hija, está más
más actual que nunca, porque creo que esta pandemia nos obliga a volver a mirarnos. Nos ha quedado más tiempo para mirarnos como padres, como docentes, como funcionarios, como ciudadanos, para ver cómo veníamos haciendo lo que nos tocaba hacer, ¿no? Y resignificar las decisiones que habíamos tomado en nuestra vida hasta el momento de la pandemia. O sea, la pandemia, ya sea que tenga 5 años, 15, 30, 50 o 80, te encuentras con un pedazo de tu vida grande o chico, un pedazo de tu vida hecho, donde tomaste un montón de decisiones que se vieron, si fueron buenas o no, en la pandemia. Por ejemplo, no es lo mismo la gente que elige la soledad porque se lleva bien consigo mismo, porque tiene mucho para hacer, porque le encanta estar solo, y en la pandemia siguió así, solo, que aquel que a lo mejor la soledad no fue una elección, sino un destino, o fue una mala elección, o fue una incapacidad para vivir con otro, y lo encontró con una soledad, bueno, más tóxica, más enfermiza, más depresiva y demás. O sea, nada se puede comparar. Hay gente que está viviendo sola muy bien esto, y hay gente que está hundiéndose en la depresión por soledad. Está bueno pensar si eso fueron decisiones antes de la pandemia. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque entonces ahora tenemos que pensar para el después, que no sabes cuándo será, qué decisiones vamos a tomar para mejorar el otro tramo de nuestra vida. Porque no todo es culpa de los padres, no es todo culpa del otro, no es todo culpa del gobierno. Hay montones de decisiones malas que tomamos nosotros y que las podemos mejorar para tener una vida más plena después. Yo creo que no se trata de volver a lo de antes. Yo no creo en la gente que anda por la vida con el espejo retrovisor, diciendo padres eran los de antes, docentes eran los de antes, vida era lo de antes. Yo creo que hay que mirar para adelante y tratar de tomar decisiones sanas pensando otra cotidianeidad que evidentemente va a ser distinta. Yo no creo en esta gente, así, no es que no crea, creo, no me acoplo a la gente que dice cuándo volveremos a la normalidad anterior. Yo creo que antes no había tantas cosas, no todo era normal en la vida que teníamos antes. No era normal que los chicos, la mitad de los chicos del secundario dejaran la escuela. No era normal que estuvieran 14 años en la escuela y salieran sin lectura comprensiva. No era normal los números del fracaso escolar. No era normal que los chicos fueran a la escuela aburridos y sin encontrarle sentido. No era normal que muchísimos padres trabajaran 14 horas por día y llegaran a su casa sin resto para hacer un juego, para contar un cuento, para preguntarle cómo están. No era normal. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para pensar cómo veníamos viviendo, qué uso habíamos hecho de las pantallas, porque estos papás que vuelven cansados habitualmente, y lo están haciendo desde los 6, 8 meses de los bebés, un horror, les están dando las pantallas para ellos poder descansar, para poder seguir haciendo las cosas que ellos querían, y a eso le llamamos normalidad. Yo creo que tenemos que aprovechar, queridos padres que me estén escuchando, que los chicos están bastante agotados de las pantallas con el tema de la escuela en casa, porque son muchas horas y después algunas horas para jugar, entonces están como con ganas de hacer otras cosas, y ahí tiene que aparecer un papá y o una mamá con ganas de ofrecer un cuento, de ofrecer un juego, de volver a jugar a los juegos de mesa, a los dados, a las cartas, al ahorcado, a la oca, al dígalo con mímica, al disfraz, hacer video, bailar, no sé, escuchar música, reírse, acostarse, mirar las estrellas, la forma de las nubes, no sé, distintas cosas desde la casa misma, aprovechando que los chicos están un poco cansados de las pantallas. Todo esto que estoy diciendo no lo invento, lo probé con mis nietos, lo probé con los pacientes que estoy viendo online, y la verdad que resulta, y muchos padres me dicen, lo estoy conociendo, no puedo creer, no sabía que tenía esta habilidad. Un papá me dice, al final Liliana usted tenía razón, no es vago, para la matemática le cuesta. Era un papá que solamente miraba la libreta o el resultado de la prueba, y ahora que se tuvo que sentar a hacer la clase de matemática con su hijo, se dio cuenta que 2 más 2 es 6, y aunque esté en 4º grado, y que no entiende que el 9 es mayor que el 5. Entonces, ahí hay una discalculia seguramente, y un problema específico para la matemática, pero bueno, el papá pensaba que era vago y lo torturaba con amenazas, penitencias y demás. Quiero decir, para seguir rescatando, porque esa es mi misión hoy, rescatar cosas positivas de la pandemia, porque la negativa, ¿para qué la vamos a hablar? Una de las cosas positivas es haberse acercado al proceso de aprendizaje de los chicos y haber descubierto sus habilidades, sus talentos y sus dificultades.
Y otra cosa positiva que vi de los padres es que están valorizando mucho más el rol del docente. La frase en general es, ¿cómo ellos pueden con 30 si yo no puedo con 2? ¿No? Entonces, yo no tengo herramientas para vivir en esta pandemia o en la post-pandemia. Digo, somos artesanos, las podemos ir armando, no hay un manual, no hay tips. Las tenemos que ir armando, cambiando rituales familiares, tratando de hacer de la casa un lindo lugar para vivir. ¿Por qué? Porque el afuera está muy hostil, está muy amenazante, en el afuera está el peligro, digamos, entonces estaría buenísimo que en el adentro circular otro aire, ¿no? Que tuviera más que ver con la vida, con la alegría, con los proyectos, etc. Con relación al enseñar, creo que cuando Freud decía que la educación era una de las 3 profesiones imposibles, junto con gobernar y analizar, porque decía que el hombre se resiste a ser educado del todo. Imagínense si le hubieran preguntado si educar en pandemia era posible. Él hubiera dicho es requete imposible, pero Freud decía es imposible, pero hay que intentarlo. Es imposible, pero hay que intentarlo. Hay campañas para que la gente deje de fumar. La gente dejó de fumar, algunas, otras no, ¿no? Van al kiosco, en el kiosco dice el cigarrillo te mata y lo compran igual. Quiere decir que la educación en un punto es imposible, pero hay que intentarlo, hay que seguir haciendo campañas, etc. La pandemia, bueno, parecía que la cosa iba a ser imposible, desde un día para el otro se cerraron las escuelas y se tuvo que inventar un dispositivo que le llamaron la escuela en casa, o la escuela Zoom, como le dicen algunos, la escuela en casa, que era la forma de decir, chicos, las escuelas están cerradas, pero nosotros los docentes no estamos ausentes, estamos presentes, trabajando para ustedes, ¿no? Vamos a tratar que el proceso de aprendizaje siga, van a llegar las clases a la casa, etcétera, etcétera. La escuela en casa produjo una conmoción brutal en la familia misma, porque en forma inédita y por primera vez en la historia de todos, en la misma mesa del comedor o de la cocina se juntaban 3 escenas: la escolar de los chicos, la laboral de los papás y la doméstica, porque había que seguir lavando, cocinando, planchando, limpiando, ¿no? Y era raro eso, porque los chicos salían de la casa a la escuela, nosotros los adultos salíamos de la casa para ir a trabajar, de pronto todo adentro, todos juntos ahí. Eso también produjo caos y conflicto, pero también produjo aprendizaje en muchos casos para seguir viendo lo positivo, como es que los chicos pudieron ver que las madres no son puras madres, que no son la mujer maravilla, que el trabajo de la casa es inmenso, que está bueno ayudar un poquito, y he visto montones de chicos ayudando en la casa, montones, y la verdad que ese es un aprendizaje para toda la vida, entender que, digamos, la democracia de lo doméstico, ¿no? De que es un trabajo para todos, entre todos, que mamá no es un pulpo, que no tiene 800 brazos, que papá tampoco es el Superman, y que entre todos es mucho más fácil, ¿no? La escuela en casa cambió la geografía porque no es lo mismo el aula que el dormitorio o el comedor. No hay modo de crear un aula en la casa, no. Falta el cuerpo del docente, la voz, la mirada, el cuerpo de los compañeros, falta el clima áulico, falta el bullicio, la risa, los guiños cómplices, los malestares, las peleitas, las manos levantadas diciendo no entiendo seño. Falta todo el clima del aula, ese clima tan contagioso que hace que muchos chicos que a veces no tienen más ganas de trabajar, siguen trabajando porque los compañeritos trabajan. Eso no pasa en casa. Pero también cambió el tiempo, porque ya no está el módulo recreo. Ahora los chicos apagan la pantalla y se toman en el recreo, o se van de la computadora y se toman todos los recreos que quieren, y es muy difícil establecer una rutina de horarios. Algunas familias lo lograron, otras todavía están sin poder. Algunos padres exigiéndole a la escuela cosas como si no estuviéramos atravesados por la pandemia. Por ejemplo, un papá, lo escuché decir en una entrevista online que me hizo, estoy pagando por 9 horas, una escuela privada muy cara, estoy pagando por 9 horas de clase y está tomando 2 o 3 horas nada más. Como si un chico pudiera estar 9 horas en su casa aprendiendo sin el maestro, ¿no? Es absolutamente imposible. Cambiaron los roles también, porque ahora el docente está como dividido, un poco es el docente que lo veo ahí en la pantalla, que me manda el cuadernillo, que me hace la clase Zoom, pero después resulta que tengo en casa un papá y o una mamá que están haciendo de docentes. Entonces el rol compartido es complicado porque va como rompiendo la autoridad pedagógica. ¿A quién le doy caso? ¿A la maestra que me manda el Zoom, el cuadernillo? ¿A mi papá o mi mamá que me dicen que estudie? En fin, el rol compartido es todo un tema, sobre todo porque hay padres que no saben enseñar, no tienen por qué saber, son padres, no son docentes. Hay padres que no pueden por el carácter, por el temperamento, porque se ponen nerviosos enseguida,
porque aparece la penitencia, el castigo, la amenaza, la humillación, etcétera. Y hay otros que pueden, saben, pero no quieren, y están como enojados con el sistema. Entonces no es tan fácil pensar la escuela en casa, la verdad. Creo que a todos nos obligó a aprender tecnología. Creo que hubo padres que tuvieron que aprender tecnología si no la sabían, sobre todo las que están usando los docentes, y también los chicos, porque los chicos usaban las pantallas para jugar fundamentalmente o para chatear con sus amigos. Ahora están usando las pantallas con finalidad pedagógica, y eso es un avance también que lo quiero anotar la parte de la balanza positiva, ¿no? Que los chicos usen la tecnología para cuestiones pedagógicas es un gran avance. Yo lo vi en la casa de mi nieta, que está en 4º grado, le mandan un problema de matemática, la maestra, y ella no lo puede resolver, y en vez de pedirme ayuda a mí, que estaba ahí yo al lado, hizo una videollamada con 2 de sus amigas, las más sapientes en matemática, y a través de la videollamada las 3 se pusieron a trabajar juntas y lo resolvieron. Entonces yo la veía a mi nieta, no con el Fortnite, no la veía con el TikTok, la veía usando la pantalla para cuestiones de aprendizaje. A mí me pareció fantástico, ¿no? Por supuesto que la escuela en casa fue un fracaso para quienes no tienen dispositivo tecnológico, tienen uno solo o directamente no tienen ni Wi-Fi. Yo creo que esta realidad de que el 50% de los chicos no se podían conectar, tiró por tierra esta famosa frase de que los chicos de hoy nacen nativos digitales. La verdad que no nacen nativos digitales. Si fuera así, todos tendrían Wi-Fi, internet y dispositivo tecnológico. En realidad los hacemos amantes de la tecnología porque se los ofrecemos desde edades muy tempranas. Para los docentes, la tecnología, hubo 2 tipos de docentes por generalizar. Los que ya se movían como pez en el agua y manejaban muy bien la tecnología y la usaban en el aula, y aquellos resistentes a la tecnología, los que no la querían usar, seguían con el pizarrón y con la clase expositiva y demás. Ellos tuvieron que aprender en un mes, yo creo, en forma rápida, forzada, tuvieron que aprender la tecnología y lo hicieron. Realmente fue inmenso ese trabajo. Y también hay que pensar docente por docente, porque no es lo mismo un docente de 25 años recién recibido, sin hijos y amante de la tecnología, a un docente que se estaba por jubilar, ya le llegaba la jubilación y tuvo que aprenderse el Zoom, el Meet, el Classroom. Bueno, la verdad que fue muy complicado. Yo no estoy en el aula, pero bueno, de un día para el otro yo fui una desocupada en marzo. Nada de lo que yo hacía podía hacer, ni atender pacientes por protocolo, ni subirme a un avión para ir a Tucumán, ni dar charlas, ni conferencias, ni congresos, nada más que escribir, salir por la radio y la tele. Y la verdad que salir por la radio o por la tele, por más que sea por Zoom, y escribir, no es posible si uno no tiene la experiencia. Uno escribe porque atiende en el consultorio, porque escucha a los chicos, porque escucha a los docentes, porque va a seminarios docentes y trabaja con ellos. Uno puede escribir porque se enriquece de la experiencia, y cuando te tenés que quedar encerrado sin esa experiencia, uno siente que se va como empobreciendo. Entonces no fue fácil para nadie, pero bueno, no me gusta ser autorreferencial, pero tengo 73 años y me pude reinventar y poder trabajar con la tecnología, al principio con ayuda de mi nieto de 20, que me enseñó todo, y ya sin su ayuda, y no puedo creer estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Antes para mí esto era para los millennials, digamos, no era para los adolescentes. Y acá estamos, gracias a Dios, porque uno puede seguir pensando, si bien se extraña mucho la presencialidad, el encuentro, el abrazo, la risa, el lagrimón, la empanada, el vinito al final, etcétera, etcétera. Si bien uno extraña todo eso, bueno, es un modo de trabajar, es un modo de seguir pensando, y tiene algunas ventajas, que es que aunque estés un poquito debilucha, podés trabajar igual, que a lo mejor te consulta gente, como me está pasando de Texas o de Londres, argentinos que están en algún otro lugar del mundo haciendo consultas online, cosa que en la presencialidad eso es imposible. O sea, yo estoy tratando, como verán, desde que empecé, de tratar de sacar las cosas positivas. En este punto estoy diciendo, hemos aprendido un montón, hemos abierto la cabeza, hemos roto con estereotipos y prejuicios, y ahora nos toca, cuando volvamos, llevar estas tecnologías al aula, que yo creo que llegaron para quedarse, que ya no hay vuelta atrás, pero de manos de una pedagogía humanizante y vinculante.
nunca tecnología sola, siempre va a hacer falta para mí, no creo en la escuela robótica con todos los ordenadores habidos y por haber. Yo creo que la presencia del docente y la presencia de los compañeros es lo que transmite valores y es lo que nos enseña a ser ciudadanos, ¿no? Aprender a trabajar con otros, a jugar con otros, a perder, a ganar, a mirarse, a enojarse, todo eso a los chicos les está faltando, porque todo eso por Zoom es imposible de hacer, ¿no? Entonces apareció como un costado muy importante de la escuela que bueno, para muchos padres apareció como muy importante el costado guardería, porque están extrañando esa cantidad de horas que los chicos estaban ahí, ¿no? Pero también apareció el costado humanizante y socializante, porque por más que los chicos aprendan, y yo tengo nietos de todas las edades, y yo veo que algunos han aprendido un montón, sobre todo del secundario, que ya tenían autonomía de vuelo, o sea, que ya eran chicos que estudiaban por sí solos, han aprendido. Habrá algunos que aprendieron mucho, otros poquito y otros nada. Pero bueno, antes de la pandemia pasaba lo mismo. Siempre hubo en la escuela chicos que aprendían mucho, poquito y nada, si no nos hubieran llevado 11 materias de diciembre y marzo, ¿no es cierto? O sea que no nos asustemos de que haya chicos que no aprenden nada en la pandemia, porque antes de la pandemia pasaba lo mismo también. Yo creo que nos va a tocar pensar una escuela distinta, una escuela híbrida, una escuela combinada entre lo virtual y lo presencial. Creo que entre las cosas positivas, creo que se han caído un poquito del podio los contenidos. Creo que ya no nos importó tanto cuánto aprenden, sino cómo aprenden. Creo que nos dimos cuenta que si algún problema tenía nuestro sistema educativo entre tantos, era la cantidad de contenidos, pero fundamentalmente la repetición de contenidos. Sujeto y predicado en tercero, cuarto y quinto, ¿no? La Revolución de Mayo, el cruce de los Andes, números fraccionarios, decimales, tiempos verbales, era como que todos los años, a mí me tocó Platero y yo en cuarto año, en quinto año, y siempre con la misma consigna, subrayar los adjetivos calificativos, lo odiaba Platero, ¿no? Y hoy digo, ¿cómo puede ser que me hayan destruido la literatura con la gramática y cómo puede ser que no haya habido un docente que me diga lee Platero y fíjate en qué escenas no parece tan burro y uno hubiera ido a leer Platero de otra manera y no para el sujeto y predicado, ¿no? Creo que primero sacamos los contenidos del podio, les dijimos lo que no aprenden hoy, se aprende el año que viene o el otro, son 14 años de trayectoria escolar, no va a haber años, sino unidades, y bueno, creo que ahí nos tranquilizamos los docentes cuando se sacó la nota, porque realmente poner una nota hubiera sido injusto, muy injusto, porque qué nota les pondríamos a los que no aprendieron porque no tuvieron un celular, por ejemplo, ¿no? O no tuvieron wifi o agua potable. Hubiera sido muy difícil la evaluación. Creo que también sacar a la nota del podio hizo que miráramos la evaluación de otra manera, como una evaluación formativa, que vaya al metaaprendizaje, a la metacognición, o sea, que el chico vaya como aprendiendo a aprender, como que vaya evaluando él mismo sus procesos de aprendizaje. Me pasó con un nieto de segundo grado que le mandaron 4 sumas y restas combinadas, las hizo sin problema, y después de eso venía un texto que decía, ¿lo hiciste solo o con ayuda? Y él puso solo. ¿Qué te costó más, la suma o la resta? Y él puso la resta. ¿Y qué vas a hacer con lo que te costó más? Practicar, puso. Y yo dije, ¿no es eso una mejor evaluación que un 7, un 8, un 9? Porque le está diciendo, mirá, sos capaz de hacerlo solo, tenés autonomía, te costó un poco algo y eso que te costó, tenés que practicarlo. Entonces, me parece que haber sacado la nota del podio, los contenidos del podio, nos ha hecho mirar el aprendizaje de otra manera, salir de la clase colálica, de la clase expositiva del docente, para mandar tareas un poco más, estoy hablando en general, ¿no? No todo el mundo hizo eso, pero mandar, por un lado, tareas convocantes, desafiantes, distintas, y que fundamentalmente para mí tenían que ser tareas que no necesitaran tanta ayuda de los padres, porque los padres terminan colapsados, desbordados, cuando tienen que estar 4 o 5 horas con los chicos, ¿no? Es demasiado. Me parece que la pandemia la escuela en casa fue el momento ideal para despertar autonomía en los chicos. O sea, esto que te mandó la maestra es para vos, trata de hacerlo, ella pensó en vos, mirá lo que te mandó, y tratar de correrse un poco, porque, digamos, no creo que haya resto en los padres, tanto en el hiperocupado como en el desocupado, resto para estar acompañando el proceso de aprendizaje de una forma linda, ¿no? Positiva, alegre y demás. Algunos lo han podido hacer, hasta hay chicos que conozco entre 5 y 6 añitos que empezaron primer grado,
a los 3 días ya estaban adentro de su casa encerrados y se han alfabetizado y están leyendo como si hubieran ido a la escuela. Y eso es porque la escuela mandó buenas tareas y porque hubo al menos un papá o una mamá que pudo ayudar en eso. Y vieron que cuando se despierta el deseo de leer, los chicos aprenden, preguntan, y bueno, y se dio el proceso. Así que yo creo que el nivel inicial estuvo complicado, sobre todo veo que muchos padres, al no haber tareas muy específicas, han tirado la toalla. Total es el nivel inicial, y la verdad que no, que yo diría que el nivel inicial es fundamental. Creo que los chicos en casa tienen que trabajar con crayones, con pintura, con lápices, pintar con las manos, amasar, hacer rompecabezas, jugar a la pelota, o sea, tienen que jugar con palabras, tienen que, no sé, tienen que hacer lo que se hace en el jardín, haya o no haya con quién hacerlo de amiguitos, digamos, pero con papá y mamá también se pueden hacer esas actividades. Los chicos tienen que aprender a cortar, a recortar, a dibujar. Entonces, los papás de nivel inicial tienen que estar muy atentos y pedirle ayuda al docente si la cosa se frenó, porque es la antesala del aprendizaje, ¿no? Un niño que no toma el lápiz, un niño que no pinta, que no dibuja, que no juega, es un niño que va a tener problemas, por supuesto, en primer grado, en segundo se lo va a ver, ¿no? Me parece que el gran desafío para los docentes, además de ser virtual, porque tuvieron que aprender la tecnología, es un desafío pedagógico didáctico. Creo que el docente tiene que salir de esa didáctica clásica de las 3E. Yo te enseño, vos ejercitás, yo te evalúo. Enseñanza, ejercitación, evaluación. Ya no es tan así. La verdad que yo creo que la vuelta, si vamos a tener una escuela híbrida combinada entre lo virtual y lo presencial, yo dejaría lo virtual para todo lo que es explicación y demostración. O sea, ¿para qué le voy a explicar yo cómo está armada una célula con tiza y pizarrón y hacer el dibujito si hay unos documentales increíbles de la estructuración de la célula? Que a los chicos les va a llamar más la atención, porque son con sonidos, con colores, con música, con dimensiones, con ese lenguaje que a ellos tanto les gusta. Entonces el docente puede descansar de esa parte explicativa, descansar en las tecnologías en eso, y cuando los pueda tener en cuerpo y alma, así sean 2 veces por semana, tratar de trabajar por proyectos, pensar entre varios algo, hacer debates, hacer ferias de ciencia, hacer obras de teatro, hacer todo lo que pueda hacer expresión emocional y corporal, porque realmente a los chicos les está faltando un montón mover el cuerpo y expresarse artísticamente y hablar, ¿no? Hablar. Entonces, creo que va a ser así. Ojalá, yo me imagino el primer día de la vuelta, cuando sea, todos sentados en redondo al aire libre y la maestra preguntándoles cómo la pasaron, qué quieren contar, qué miedos tuvieron, cómo vieron a sus papis. Yo no quisiera que los maestros vean a los alumnos cuando entren de nuevo al aula como cerebros a los que hay que abrir y ponerle todos los contenidos que no aprendieron. Lo que hay que abrir son los corazones, lo que hay que abrir es toda la emocionalidad que los ha atravesado, porque habrán perdido abuelos, porque habrán perdido el papel laburo, porque estarán más ajustados económicamente, o porque escuchan del mundo adulto, que es bastante apocalíptico, muchos adultos escuchan angustia, desesperanza, miedo, falta de futuro. Es muy difícil crecer así, ¿no? Entonces, me encantaría que licenciada podría dar me encanta lo que escriben. Bueno, no lo tengo que dar. Liliana, te interrumpo 2 segunditos, simplemente para decirles a las personas que si desean formular preguntas las pueden ir poniendo en el chat, que van a ser contestadas en unos minutos más. Sí, estoy terminando con el... Sí, gracias. Estoy terminando con el enseñar, me quedaría el tema del aprender. Sí, claro. Para sintetizar lo del enseñar, vamos a una escuela combinada al principio, no sé si alguna vez volveremos a la escuela toda presencial, pero creo que la virtualidad sirve un montón, creo que los docentes la tenemos que usar a favor de la pedagogía humanizante y vinculante, corriendo a los chicos del copy-pego, porque eso no sirve para nada, ¿no? Sino provocando tareas de investigación donde no valga el copy-pego de Google, ¿no? Porque si no, eso ahí no tendría ningún sentido. Apoyar siempre la idea de que cada alumno tiene que ser autor y protagonista de su aprendizaje y que no puede ser que pase 14 años de escuela sin saber
para qué viene al mundo, cuál es su talento, cuál es su tipo de inteligencia. Hay 7 tipos de inteligencia, no puede ser que no descubra cuál es la de él. Yo creo que eso viene pasando porque nos hemos apoyado demasiado en lo lingüístico y todas las evaluaciones son con cuestionarios escritos, entonces hay poca oralidad, hay poca teatralidad, poca corporalidad, poca expresión artística, entonces nos perdemos de saber cuál es el talento y cuál es el tipo de inteligencia de nuestros alumnos, ¿no? Gabriel García Márquez decía que la función de me encantó esto, que la función de la escuela es que el sujeto, que cada alumno encuentre en la escuela su juguete favorito. Me dio muchísima alegría esa frase, porque digo, encontrar el juguete favorito, y pensé en el juguete favorito de la infancia, es ese que siempre estaba, que si no estaba lo buscaba y lo encontraba, el que me hacía feliz de solo verlo, el que me daba una posibilidad de desplegar la fantasía. O sea, yo creo que hay que ir a la escuela y encontrar ese juguete significativo que sería esa cosa, esa pasión, ese hobby, esa habilidad que a mí me daría brillo en el sentido que me haría, como te diría, crecer en la vida, me haría ser feliz porque estoy haciendo eso que me gusta. Y de pronto descubrí que mi juguete favorito es la música y dedicarme a la música, aunque mi papá o mi mamá hubieran querido que fuera arquitecto o abogado, ¿no? Entonces, creo que esa es la función de la escuela. Me quedé sin aire, qué problema en tiempo de coronavirus. Bueno, y con relación al aprender, les decía que nos habíamos corrido del cuánto aprenden los chicos para pasar al cómo. Cuando uno dice cómo, el cuánto, a ver si se entiende esto bien, ¿no? No quiero... el cuánto, cuando uno estudia por el cuánto, estudia para la prueba, estudia para zafar, estudia para el 7 y rápidamente se olvida. Cuando lo único que uno pone es el hincapié en esto, ¿no? ¿Viste cuando los chicos dicen, tengo prueba de historia, 4 hojas? No te dicen el tema, te dicen la cantidad, tengo que estudiar 4 hojas, no te dicen Napoleón, qué sé yo, el Mayo francés. Entonces vos decís, bueno, pasar del cuánto al cómo es muy importante porque en el cómo son las habilidades, ¿no? Ahí aparecen las habilidades de ellos y el para qué, obviamente que se aprende mucho más lo que está contextualizado. Ahora estoy poniendo este ejemplo que me parece gracioso casi. Un problema que llega que decía, una familia tipo quiere ir al cine, si cada entrada cuesta tanto y el pochoclo tanto, ¿cuánto gastó la familia? Y yo me reía de leerlo nomás porque digo, ¿dónde está la familia tipo? O sea, se supone que hay familia tipo, que son 4, cuando hoy a lo mejor van el papá con la nueva novia, los hijos de la novia, más los otros, más los míos, los tuyos. Bueno, ¿cuál sería la familia tipo? Y segundo, ¿para qué me voy a poner a pensar cuánto me cuesta una salida al cine si los cines están cerrados? O sea, esto es no contextualizar los aprendizajes, ¿no? Esto no es pensar en lo que nos está pasando. Yo creo que los chicos, a ver, me estoy muy enojada, muy molesta con la gente que dice perdieron el año. Decir perdieron el año primero es aplastar el trabajo de los docentes. Es decir, los docentes no hicieron nada y no es así. O que muchos padres no hicieron mucho. Muchísimos padres se han visto favorecidos. Es más, hay padres que me dicen, si abren ya las escuelas, yo no lo mando hasta tener la seguridad que no se contagian. O sea, que hay padres que hasta están disfrutando el proceso de acompañar a sus hijos en el aprendizaje y están reconociendo el tremendo esfuerzo de los docentes y lo valioso que son las tareas que mandan. Así que no han perdido el año, señores. Cuando uno en pedagogía, en educación, no tiene que usar términos económicos o bancarios. Perder, ganar, interés, depósito, ¿no? Los padres depositan, los hijos, términos bancarios, ¿no? Los chicos no prestan interés, 2 términos bancarios. Ganan, pierden, no. Ha habido menos contenidos, pero ha habido más aprendizajes significativos. Los chicos han aprendido como nunca de salud y enfermedad. Han aprendido la importancia que es un buen sistema de defensa, que el sistema de defensa se logra comiendo bien, durmiendo bien, ¿no? Teniendo unos hábitos sanos, haciendo deporte, moviéndose. Han aprendido mucho, depende de la edad, por supuesto, del ecosistema. Han aprendido el tema han visto, han escuchado y lo ven en la calle, el tema de la pobreza. Han aprendido a ayudar en casa, han aprendido a ponerse en el lugar del otro. A mí me parece que ha habido aprendizajes significativos. Muchos han vuelto a leer, yo no lo puedo creer. Me decía mi equipo el otro día que se ha vendido, que los libros míos se han vendido mucho más en pandemia que no, así que parece que la gente encontró tiempo de leer.
y eso es buenísimo, ¿no? Que hayamos encontrado tiempo para eso. Creo que otro aprendizaje significativo fue corrernos la zanahoria del lugar, ¿viste? ¿Vieron esa gente que va por la vida mirando su zanahoria individual y esa es su meta y hacia allá va, caiga quien caiga, yo tengo que lograr esta meta, caiga quien caiga? Y yo creo que como decía el poeta, se hace camino al andar, pero la pandemia nos ha enseñado que es imposible andar, caminar, sin tener en cuenta a los otros, ¿no? Esto de que de esta salimos juntos o no, de que de esta grieta no nos sirve para nada, que la politización de la pandemia no sirve para nada, al contrario, creo que es una cosa casi deshumanizante, que me parece terrible, por eso creo que la pandemia sacó lo peor y lo mejor de cada uno, usar la pandemia para politizar o como una especie de deseo de fracaso, ¿no? Como si le va mal al presidente, qué suerte, ¿no? Como deseando el fracaso, cuando en realidad si le va mal al presidente nos va mal a todos. Yo creo que cuando uno no está conforme con un gobierno, lo que tiene que hacer desde lo que es la democracia es esperar las próximas elecciones y votar según criterio, pero no desear el fracaso, porque en ese fracaso estamos todos, ¿no? Es como desearnos el mal a todos, y yo estoy como cansada, la verdad, de la pandemia. Sí, me cansó el discurso del odio, me cansó que se la politice así, y pensaba que era un problema mío, de sensibilidad mía, hasta que lo escuché al maestro Alberto Dolina, que para mí es un maestro, decir, para mirar la pandemia no hay que sentarse en la silla de la política o de la ideología. Para mirar la pandemia hay que sentarse en la silla de la ética y la ciudadanía. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos visto? ¿Qué vamos a hacer con la naturaleza? ¿Qué vamos a hacer con la pobreza? ¿Qué vamos a hacer con las infancias y adolescencias? ¿Qué les estamos diciendo? ¿Qué les estamos introduciendo en la cabeza? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que los medios de comunicación en ese sentido, yo estoy en uno de ellos, en realidad en los tres, radio, diario y televisión, pero en realidad el mayor impacto es el televisivo, están contando muertos todo el día, mostrándonos todo lo que pasa desde el lado negativo y muy poco de lo positivo. Yo trato en mi micro del Canal 8 de Córdoba llevar noticias positivas, y el otro día llevé la de unos chicos del secundario de una escuela privada cerca de mi casa que se han puesto a limpiar el vado del río, que está absolutamente sucio, acompañados por el COE, por supuesto, pero también con sus profes de biología y geografía que les dan charlas virtuales sobre forestación y reciclamiento. Están limpiando el vado y no solamente eso, sino que están plantando plantas nativas. Eran 7 los que empezaron, son los que se iban a ir a Bariloche y no se van. Han encontrado el modo de encontrarse los sábados a la mañana, y no es en una previa y no es con alcohol, es limpiando el río. Y ya son 32, empezaron 7 y ya son 32. Esas son buenas noticias. Esa es la juventud de la que nadie habla, ¿viste? Esa es la juventud que rompe con esto de que están todos depresivos, todos tirados en la cama, todos sin sueños, todos queriendo salir del país. No es así. Y la otra noticia que llevé positiva fue la de unos chicos de Buenos Aires, del Esteban Echeverría de Loma Zamora, que al darse cuenta que no iban a poder tener fiesta de egresados ni viaje a Bariloche, donaron todo lo que habían ahorrado a un comedero. Y fueron durante 2 días a cocinar con los chicos y los grandes ahí. Entonces, a ver, hay aprendizajes significativos, hay un antes y un después de esto. No quiero decir que vamos a salir todas mejores, no. El que estaba mal estará peor, el sádico, el violento, el femicida, el abusador, el perverso, no se cura con una pandemia, sigue siendo eso que es y más quizás. Pero los que estamos dentro de más o menos de la vía de tratar de ser las mejores personas posibles, creo que salimos mejores, creo que salimos más reflexivos, más críticos, más introspectivos, más mirándonos y demás. Creo que fue una pausa para pensar, y creo que la pausa para pensar es fundamental, porque cuando tengamos que hacer cosas después de la pandemia, cuando tengamos que salir a hacer, haber pensado nos va a ayudar un montón. O sea, los docentes, ¿en qué están pensando? ¿En repetir los errores de antes o en llevarlo cosas nuevas a la escuela? Llevarlo aprendido a la escuela. A ver, en esa ronda imaginaria que me imagino a la vuelta, donde están todos los chicos preguntándose y contando qué les pasó, a mí me encantaría que una de las preguntas que haga el docente sea qué escuela quisieran tener, qué le cambiarían en la escuela. Y escucharlos a ellos, porque hemos escuchado a todos los especialistas, a todos, menos a los chicos, cómo la están viviendo, qué escuela quisieran. Y me encantaría que estemos a la altura de sus respuestas. Los chicos son increíbles. Cuando los dejas hablar y preguntar, te dejan con la boca
cerrada, son, ¿qué te diría? Pulsión pura de saber. El otro día un nieto me preguntó por qué no se caen las nubes y las estrellas si él estudió en la escuela que la ley de gravedad hace que todo se caiga, ¿no? Que si él alza una manzana y la tira, se cae. ¿Por qué no se caen la luna y las estrellas? ¿Y qué sé yo? Qué bueno estaría que lo pudieras investigar, ¿no? Cuando estés en la escuela con otros. Qué lindo tema de investigación, por ejemplo, para la física, la astrología. Los chicos son increíbles. Queridos docentes, achiquemos el berretín evaluador, aumentemos el abanico de evaluaciones y en las evaluaciones incluyamos siempre la formulación de preguntas. Porque cuando uno aprende a hacerse buenas preguntas, es un aprendiente para toda la vida. Es una pregunta la que te lleva a un libro, ¿no? Es la pregunta la que te lleva a la búsqueda en internet o en Google, pero hay que hacerse buenas preguntas. Y a los chicos hay que enseñarles a hacerse buenas preguntas. Para ir cerrando, la pandemia, empecé diciendo que la pandemia nos enfrentó a la señora muerte todos los días. Familia y escuela, que son las que me están escuchando en este momento, son las que dan vida, las que pueden inyectar vida, las que pueden inyectar sueños, las que pueden inyectar alegría. Tenemos que ir a una pedagogía de la alegría, que no es la de la diversión, porque aprender no es divertido, pero sí una pedagogía con alegría, la alegría de encontrarnos, la alegría de pensar juntos, con lo cual el docente debe correrse del lugar del saber, porque no se lo sabe todo, y correrse del lugar del poder, porque el poder circula, porque a veces los chicos, cuando no nos atienden o cuando apagan las pantallas, nos muestran que el poder lo tienen ellos. El docente necesita a sus alumnos para ser docente. Hace poco un paciente, y con esto termino, me pregunta si sé algo de Plutón, y le digo que no me acuerdo si era satélite, si era planeta o el padre de Pluto. Entonces, después de reírse un rato con lo del padre de Plutón, me dice, ay, Liliana, ¿querés que te cuente? Sí, le digo, contame. Y me dio una clase de Plutón. Hacía 3 meses que estaba leyendo y anotando cosas de Plutón, y tuve la mala idea de decirle, ¿por qué no le decís a la seño, esto fue antes, ¿no? Antes que cerrara la escuela, esa primera semana, ¿por qué no le decís a la seño que sabes mucho de Plutón? Quizás te deja dar una clase y tus compañeros se entusiasman y otro investiga Júpiter, otro, bueno, muy mala idea la de Liliana, porque la docente le dijo, no, chiquito, acá la docente soy yo. Con lo cual, los chicos se perdieron de aprender Plutón, pero fundamentalmente la docente se perdió de saber cosas de Plutón. Entonces necesitamos otros docentes, porque ¿saben qué? Se vienen otros alumnos después de esto, se vienen otros alumnos, más sensibilizados, algunos con heridas, otros no, algunos empoderados porque manejan la tecnología más que nosotros, se vienen otros chicos, así que tenemos que estar a la altura de eso, ¿no? Y bueno, y ojalá que puedan, siempre con alegría en lo posible y inyectando esperanza, porque va a ser el único lugar que quede para cambiar el destino de la gente, para llenar de luz estas páginas oscuras que estamos que estamos pasando ahora. Es el único lugar que te puede mostrar otro mundo, otra forma de vivir, un mejor modo de vivir, ¿no? Entonces, bueno, sacar los contenidos del podio ha sido una gran cosa, porque han aparecido todos estos otros temas maravillosos para trabajar, y que creo que son mucho más impactantes en la humanidad que sumar con decimales, resolver fracciones y aprender el subjuntivo del pluscuamperfecto de no me acuerdo qué verbo, ¿no? Así es. Y digo, qué rico esto, ¿no? De poder rescatar estas cosas simples y a la vez tan profundas. Y esto de lo positivo, mira, justo acá Paulina calculó que es su nombre, nos comparte, aprendo a la par de mi hijo los contenidos pedagógicos de 5º grado. Estamos muy agradecidos con el gran desempeño de las docentes. Mil gracias al Colegio Santísimo Rosario, en el cual nos da el acompañamiento diario, diagnóstico, con mi hijo, con diagnóstico de TEA. Nos enseña día a día lo que es el desafío, que es posible. Trabajamos en equipo. Terminaré. ¡Qué maravilla! Sí, es muy bueno rescatar las cosas positivas. Sí. Y a propósito de esto, sí, Liliana, acercarte unas preguntitas que algunas personas escribieron acá en el chat. A ver, más que nada son pedidos de consejos. Por un lado, Constanza pide consejos pedagógicos para trabajar con su hija. Ella es una mamá, su nena está en 2º grado. Por otro lado, también piden esto de cómo manejar el cansancio que los alumnos también están experimentando a esta altura del año. Es una docente, evidentemente, Rocío. De
Espérate, voy por partes, si no, no voy a poder. De la primera pregunta le diría que incapaz de dar consejos pedagógicos, no me gusta la palabra consejos, no estoy en el aula, y los consejos esos que ella necesita se las tiene que pedir al docente de su hija. Y en forma inédita los padres han tenido el WhatsApp, el teléfono del docente, el correo electrónico. No duden en escribirle al docente, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le ayudo en esto? Porque consejos pedagógicos, ¿cuáles? Yo el único consejo que puedo dar es acompañar, motivar, sin retar, sin castigar, sin asociar, eso sí me gustaría decir, sin asociar el aprendizaje a la tortura, a la penitencia, tampoco a la plata, ¿no? Si trabajaste doy 100 pesos, no, nada de eso. Pero consejos pedagógicos tiene que darlos el docente de turno, digamos, ¿no? Y el cansancio, antes de la pandemia los chicos, empieza el calor y empieza el cansancio. Antes de la pandemia también estaban cansados en noviembre, por eso se relajaba todo bastante y había muchas actividades al aire libre y demás. O sea, falta nada, les diría. O sea, ¿qué podemos hacer? Tratar de que en los momentos que no tienen clase la pasen lindo, la pasen bien, nos acordemos que son niños, que tienen que jugar. Tratemos de que si algún primo ya se contagió o hay alguna familia que ya pasó por el COVID, que esos chiquitos puedan venir a casa y jugar un rato. Los chicos necesitan eso también. Muchísimos padres lo están haciendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y un poco referido a esto también el tema del cansancio. Acá también una docente preguntaba, te pide un consejo para otra vez, alguna sugerencia. Para los docentes dice que estamos trabajando el doble, pero aún así hay familias que consideran que esto no alcanza. Nosotros vemos que los chicos aprendieron y disfrutan mucho de estar con sus familias. Chicos, quédense con eso, queridos docentes. Siempre hubo padres que les pareció que los docentes trabajaban poco. Siempre hubo padres, una minoría, pero bueno, hubo muchos padres que pensaban que trabajaban poco, que trabajaban 9 meses, que descansaban 3 meses, que trabajaban 4 horas, que a la tarde no hacían nada. O sea, no los escuchemos. Si los chicos están contentos y los chicos están aprendiendo, bueno, la queja es parte del ser humano, ¿viste? Siempre va a haber gente que se queje. La verdad que ningún docente puede pararse en la docencia pensando que va a tener solo aplausos. Siempre va a tener críticas, siempre va a tener gente, porque nos ha pasado a nosotros también con nuestros docentes, o sea, yo creo que eso hay que relativizarlo, ponerlo. Si los chicos aprenden, la queja de los padres, y bueno, ¿sabes qué le diría yo cuando alguno se queja? ¿Y usted cómo lo haría? A ver qué pasa. En una de esas nos dan un montón de sugerencias ellos, ¿no? Hay que estar en los zapatos del docente de hoy. Yo al docente de hoy le digo que no tienen derecho a enfermarse, ni a tener estrés, ni surmenás, ni cerebro quemado, que tienen que poner límites, que a las 6 de la tarde tiene que terminar la tarea, que tiene que haber 1 hora de clase y 1 hora de evaluación, de corrección o de conexión. Pero no puede ser que la familia te esté mandando chat a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, mandándote tareas a cualquier hora y estés trabajando como si se pudiera ser docente las 24 horas del día. Miren, así como no se puede ser madre las 24 horas del día y no hay momento más feliz cuando los niños se duermen porque ahí recuperas tu estatus de mujer y podés hacer con la mujer que sos algo distinto a la maternidad, lo mismo pasa con la docencia. No podemos entregar nuestra vida, digamos, todas las horas, porque tenemos horas como mujer o horas como hombre, horas para la amistad, para el hobby, para el descanso, para el no hacer nada, ¿no? Pero pongan límites de horarios, porque la verdad que si no ha sido en un momento, se han colapsado un montón de docentes. Sí. Y por último, Liliana, Laura dice que considera, bueno, muy importante tu referencia a esto de encontrar, que el niño, bueno, que encuentre su juguete favorito, ¿cierto?, en la escuela. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo ayudar a los docentes a incentivar eso en los chicos? ¿Cómo puede el docente bueno, yo lo dije recién. Cuando dije, lo voy a explicar un poco más. Achicando el berretín evaluativo, quiero decir, no todo puede ser evaluado. Tenemos que sacarnos esta idea que todo lo que hacen los chicos necesita una nota para... porque, por ejemplo, un dibujo libre, ¿cómo lo evalúas? Si vos le decís a un chico, dibujen lo que quieran, puede ser un Van Gogh o pueden ser 4 manchas, ¿eh? ¿Y qué nota le pones si es libre? ¿No? Entonces, primero eso, sacarse la mochila de que todo tiene que ser evaluado, fundamental. Y ampliar el abanico de evaluaciones, o sea, terminó la unidad.
Bueno, chicos, pueden elegir. Algunos pueden escribir una síntesis, otros pueden hacer una obrita de teatro, júntense en 4 o 5, otro puede hacer una canción, un rap, no sé, muéstrenme que aprendieron esta unidad cada tanto, ¿no? Que no sea siempre el cuestionario escrito. Entonces, de pronto, ese aburrido, ese que no hace ninguna pregunta, te sorprende con un rap maravilloso, que le sale la música del cuerpo y vos decías, bueno, Felipe tiene inteligencia musical, Felipe es bárbaro con la música. Y a partir de ahí Felipe tendrá otro valor en el aula, ¿no? Porque va a poder musicalizar textos, por ejemplo. Entonces eso es encontrar el juguete significativo. Pero bueno, hay que abrir el abanico de evaluaciones. Sobre todo el tema del teatro. Para mí el teatro tiene que estar desde salita de 3 hasta el fin del secundario, porque en el teatro se ve todo, se ve la corporalidad, la gestualidad, la expresión, tiene que leer el autor, tiene que memorizarlo, tiene que poner el cuerpo, tiene que estar atento al otro, porque no pueden pisar al otro, ni hablar antes, ni hablar, o sea, es un aprendizaje increíble el teatro. Entonces, bueno, cuando he dicho esto en algunos seminarios, los docentes me dicen, no tenemos profe de teatro, no importa, no importa. Los chicos pueden ser directores, actores, escenógrafos, maquilladores, confiemos en los chicos. Yo lo he hecho muchísimas veces y la verdad que a mí me han maravillado y me ha sorprendido lo que es cuando vos le decías a un grupo de chicos, bueno, les doy 20 días para que hagan tal cosa, y de pronto aparecen unas obras que vos decís, me está diciendo mucho más de lo que yo esperaba. Si quieren y tengo tiempo, en los 2 últimos minutos pongo un ejemplo. Me pidieron una charla hace muchos años, ya como 15 o 10, no sé, en un pueblito perdido, una escuela pública perdida en la montaña. Yo les dije que yo no daba charlas para adolescentes, que lo que les proponía, hicieron una obrita de teatro de 20 minutos, que yo el día que fuera a verlos veíamos la obra juntos y después hacíamos un debate. Llego a la escuela, todos sentados en el piso, yo también, qué sé yo, hoy no podría ya sentarme en el piso, pero bueno, pasa una sábana vieja así pintada que decía, una escuela muy, muy humilde, ¿no? Una que decía, la fiaca. No, perdón, la fiaca era la de Norman Brisky, El desgano. La obra se llamaba El desgano, que a mí me hizo acordar a la fiaca de Norman Brisky de mi época, ¿no? Bueno, el desgano, le habían pedido al intendente un banco de la plaza, un farol, había 3 chicas pintándose, qué sé yo, 2 de ellas, la otra con un libro grande de historia, estudiando en la plaza, porque al otro día había prueba, vienen dos varones con música, con MP3, qué sé yo, y con cerveza, las invitan a salir esa noche, la estudiosa dice, chicas, mañana tenemos prueba, las otras dicen, ay, vos te perdés, sos una aburrida, te perdés lo mejor de la vida, se van las 2 chicas con los 2 chicos y la otra queda estudiando en la plaza. Se corre el telón, demoran un rato, vuelve a abrirse el telón y aparece la enfermera, el cartel de la enfermera que hace, era la sala de espera de un hospital, estaban estas 2 chicas embarazadas con unos embarazos feísimos, una ropa feísima, qué sé yo. Una decía que no sabía ni con quién había tenido sexo esa noche, que no sabía quién era el padre de su hijo, que estaba odiada con el mundo, que qué horrible que era ser mujer, bueno, estaba por ser mamá desde la peor de las situaciones. Y la otra se había maquillado golpes en el brazo. Y dice, no, el padre de mi hijo es el de esta noche, dice, pero es un violento, dice, tengo miedo que así como me pega a mí, después le pega al bebé, qué sé yo. Cuando están hablando de este espanto que les estaba pasando, se abre la puerta del consultorio, y sale la ginecóloga con trajecito, taquito divino y qué sé yo, y anteojito, y era la estudiosa de la plaza, ¿no? O sea que el estudioso de la plaza había hecho una carrera universitaria, estaba estudiando, qué sé yo, y ellas estaban ahí. Entonces yo digo, por más que los tiempos no coinciden, no me importó. A mí lo que me importó fue, primero, la sexualidad, temas adolescentes, sexualidad descomprometida del amor. O sea, tuvieron sexo sin estar enamoradas y una de ellas sin saber con quién. Apenas los conocían. Violencia de género, ¿no? El golpe, la violencia de género. El tema del estudio, la importancia, cómo puedes tener un futuro distinto si estudias, cómo puedes ser artífice de tu destino y que respetando la escuela y yendo a la escuela podía tener un destino mejor. O sea, yo todo eso se los podría haber dicho como una conferencia, se los podría haber dicho como una norma y hubiera sonado casi, no sé a qué, no sé, ¿no? A una cosa muy de bajarles línea. En cambio, salió de ellos y se pudo trabajar con un debate espectacular. Lo que hay que hacer es confiar, darles un tiempo, decirles hasta cuándo, darles bien el tema. La consigna mía era, que me parece que para el secundario está muy buena, la consigna que les daba era doble.
era o contame qué te está pasando o qué le dirías a la gente grande. Y en base a eso hacían el trabajo ellos, ¿no? Así que digo, confiemos de vuelta en los chicos. Se acabó el cuerpo quieto, la mirada fija en el pizarrón y la boca callada. Esos eran los alumnos de antes, ¿sí? Hoy, mientras más se muevan y más hablen, bienvenidos. En casa están tirados en un sillón con el jueguito electrónico de la pantalla. O sea, no podemos pretender tenerlos quietos y callados en la escuela. Es el único lugar donde puede haber un despliegue corporal organizado, ¿sí? Y un uso de la palabra para la expresión. Y así tendríamos menos bullying, menos violencia, porque todo eso son las cosas no dichas. Todo lo que los chicos actúan es porque no encuentran dónde decirlo, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, hay que poner una urna, no sé, una caja en el aula para que los chicos escriban sus cosas, lo que quieran, en forma anónima o firmada, y los viernes me la llevo y veo qué hago con eso, porque también entre las cosas que tiene que hacer un docente es estar atento al clima emocional del aula, pero a veces no te da el tiempo para mirar a cada uno, para escucharlo. Bueno, yo cuando fui maestra tenía 20 años, hice esto de la urna y para mí fue conocer a las 40, y nadie me lo había dicho, te surge de la desesperación, ¿no? Y fue fantástica, al punto que nos llevábamos 6 años, yo tenía creo que 19 y ellas 12, y estaban en 6º grado, y el primer viernes que me llevé esa urna a mi casa, encontré un papelito rosa de todos los blancos que había uno solo rosa, y de curiosa agarré el rosa, y decía, señor Lili, para tener mellizos hay que hacer el amor 2 veces la misma noche. Ahí me di cuenta que, bueno, estoy hablando de 50 años atrás, ¿no? Educación sexual 0, o sea, podían ser madres en cualquier momento todas y no tenían la menor idea. Bueno, años después tuve mellizos, pero no voy a contar cómo. Bueno, yo soy la que termino entonces ahora. ¿Qué tal, Liliana? Yo soy hermana Marita, lo nuevo de acá de las esclavas, que bueno, junto con la Unión de Padres de aquí, que surgió la propuesta y que se hizo extensiva a todas las uniones de padres y consejos de familia de los colegios de Faera, bueno, te queremos agradecer, realmente un placer escucharte y también muy esperanzadora, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, yo me quedo con muchas cosas, ¿no? La verdad, pero sí quería esto que me encantó, cada alumno tiene que ser autor y protagonista, ¿no? Sí. Me encantó lo del juguete favorito también, y por supuesto la pedagogía. Es más fácil ser muy bueno eso. Es más fácil hacer el autor y protagonista cuando encontrás el juguete significativo. Ahí ya te sale todo. Así es. Y bueno, y creo que nuestros colegios, todos los que integramos Faera, justamente queremos buscar y vivir esta pedagogía humanizante y vinculante, ¿no? Dios quiera que sea así, bueno. Alegre. Así que alegre, así es. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos los que han participado. Tenemos más de 1000 personas que han participado, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Besos a Tucumán. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias, Liliana, gracias a todos. Chao, chao. Chao.